Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar sobre nuestra portada del Perú 21 de hoy. Cerrón sería el verdadero defensor del pueblo. Esto a raíz de que el dueño de Perú Libre estuvo de acuerdo en que Josué Gutiérrez, su abogado o su ex abogado, sea el candidato de defensor del pueblo, a defensor del pueblo. Josué Gutiérrez está trabajando actualmente en el Congreso de la República como asesor. Y además de eso, también ha estado detrás de este predictamen que pretende sancionar a los periodistas por el delito de difamación, endureciendo la pena hasta 4 años de cárcel. Alerta, dicen, dueño de Perú Libre podría intervenir a través de Josué Gutiérrez en la elección de fiscales y jueces. Y esto porque el defensor del pueblo tiene un papel preponderante en una comisión especial para elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ojo con esto y con los intereses que se estarían trabajando. Bueno, para analizar la situación de fondo y cuáles son las características del defensor del pueblo, ya estamos conectados con Carlos Hackanson. Él es abogado constitucionalista y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Perú 21. ¿Nos escucha? Sí, ahora recién sí, Mayra, se fue la voz. Ahora sí, Gracias. le estaba dando la bienvenida y para Muchas saber qué gracias. es lo que piensa sobre lo que está sucediendo con estas alianzas en el Congreso entre el fujimorismo y el serronismo. Ya parece una cosa explícita porque a la fecha Josué Gutiérrez, el candidato de Perú Libre, se perfila, además de los cuestionamientos que tiene, como el futuro defensor del pueblo. Nosotros nos preguntamos, ¿cumple con las características para ejercer el cargo tan importante y responsable como es el defensor del pueblo? Bueno, en realidad la Constitución misma establece, ¿no?, que los requisitos para ser defensor del pueblo son 35 años y ser abogado, sin más. A diferencia, por ejemplo, de los magistrados del tribunal, en que piden un número de años de ejercicio profesional, ya sea desde la cátedra o desde la judicatura, ¿no? Ya sea como juez supremo o juez superior, ¿no? También se pide, por ejemplo, y también nos dice, por ejemplo, al final que puede ser cualquier abogado, también nos dice para ser miembro del Tribunal Constitucional. Pero es cierto que la comisión del Congreso seleccionadora, al encontrarse con distintos perfiles, ¿no?, que se presentan como candidatos a defensor del pueblo, va a comparar además, ¿no?, de ser abogado, va a comparar pues, sus estudios de posgrado, publicaciones, si fuese el caso, experiencia, ¿no? Recordemos que el primer defensor del pueblo, Jorge Santisteban de Noriega, ¿no?, que en paz descanse, había laborado en organismos internacionales, ¿no?, antes de ser defensor, ¿no? Y hemos tenido candidatos también de Polendas, y muy interesantes, como el doctor Víctor García Toma o la doctora Adelia Muñoz, que no han podido continuar en la selección. ¿Por qué razón? Porque el Congreso está muy fraccionado, es un Congreso de más de 10 bancadas. Entonces, encontrar los candidatos idóneos, los candidatos idóneos terminan en la práctica, de alguna manera, cediendo paso a los candidatos de consenso, ¿no? Y no siempre lo primero va enlazado con lo segundo. Entonces se ha llegado a esa situación en la cual también se presenta un desborde, y es que recientemente, esto no nace con la Constitución 93, tras el referéndum y la reforma que se hizo a la Constitución, el defensor es un miembro que forma parte de la comisión que nombra a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Y eso ha producido un desborde porque, digamos, la naturaleza de la institución no es esa, la naturaleza de la institución es esencialmente velar por los derechos humanos y supervisar la correcta marcha de la administración pública frente a los servicios que presta el ciudadano, ¿no? Ya sería muy extensivo decir los servicios de justicia que presta el ciudadano. Es lo que el defensor puede litigar, puede prestar acción de garantía, hasta una acción de inconstitucionalidad, pero actualmente que, digamos, ha politizado más, digamos, aunque la elección sea política, la institución en sí la ha politizado más cuando es un alto funcionario que lo que tiene que hacer es velar por la supervisión
correcta supervisión de los servicios públicos, ¿no? De administración al ciudadano de a pie, ¿no? Y, por supuesto, velar por también los derechos fundamentales y, pues, eso recurre a las garantías, ¿no? Es lo que puedo decir. Entonces, candidatos, digamos que inobjetables, por ejemplo, hemos tenido, ¿no? Pero por ser una situación de consenso, ¿no? Se prestan, por ejemplo, a este tipo de situaciones, ¿no? Podría decir, ¿no? Claro, y lo que más llama la atención es como usted ha mencionado al final, que el defensor del pueblo tiene la responsabilidad de presidir una comisión donde se va a elegir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Y en ese sentido, Josué Gutiérrez, el candidato que se perfila para ser defensor del pueblo de parte de Perú Libre, ha sido abogado de Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón en estos momentos no solamente ha sido sentenciado por corrupción, sino porque también tiene investigaciones abiertas. En este sentido, el secretario de Perú y dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón, podría direccionar la elección de jueces y fiscales. Eso es peligrosísimo en una situación de crisis donde en esos momentos hay investigaciones todavía que están corriendo. Enfocando el problema desde el juego del ajedrez, ¿no? El ajedrez político, y desde el análisis, ¿no? Que como periodista realizas, digamos, patente, ¿no? Que un defensor, ¿no? Abogado, ¿no? Del señor Vladimir Cerrón, pues genere suspicacias, ¿no? Por eso está la prensa, ¿no? Pero por otro lado, repito que también que llamado la atención, ¿no? Que estas competencias exclusivas que tiene el Congreso, ¿no? Entre otras, como por ejemplo la de la Organización Constitucional, terminan, pues, digamos, en el caso del defensor del pueblo, que han descartado candidatos, ¿no? Que han tenido una trayectoria muy conocida, ¿no? ¿Y eso a qué se debe en realidad? Y es que en la práctica la elección del defensor del pueblo se está tornando, por lo más que actualmente, ¿no? Que ha dado lugar incluso a una última sentencia del Tribunal Constitucional sobre las cuestiones políticas, y es que o se presentan candidatos como expolíticos, ¿no? Que desean volver al ruedo, podría ser el caso, candidatos que sean una exposición profesional, ¿no? Que les sirva de vitrina para ser candidatos presidenciales o congresales, candidatos de un sector ideológico, ¿no? O grupo de poder que es designado, que termina siendo designado, ¿no? Porque le toca asumir la posta, ¿no? De un órgano en el cual tienen mayoría, ¿no? Cuando de alguna manera la defensoría, pues en realidad, como dice el libro, titular el libro del profesor Miguel Donaire, ¿no? Es la magistratura de la persuasión, ¿no? O sea, está de cara no tiene coacción, está de cara a, digamos, presionar, ¿no? Persuadir, ¿no? A la administración pública para que realice un buen servicio. De hecho, su informe anual es temido por la administración pública a ver cómo los deja. Pero se ha ido politizando cada vez más, ¿no? También hay un claro sesgo ideológico detrás, y evidentemente, ¿no? Pasan dos cosas, lo que tú has dicho, la que tú has dicho, y también por lo que suponga, digamos, personas con un perfil distinto en esa institución que está prevista, repito, para brindar un servicio al ciudadano contra cualquier abuso de la administración pública. Entonces yo coincido contigo, ¿no? Pero repito, vemos que el fraccionamiento del Congreso produce este tipo de situaciones, ¿no? Repito, hay habido candidatos que no tienen ningún tipo de objeción, que de pronto que tienen muchos pergaminos, no solo en la academia, sino en el mundo profesional, y no están ahora en carrera, ¿no? Claro, pero también dentro de este fraccionamiento que está en el Congreso, por ejemplo, tenemos bancadas como Fuerza Popular que ya generaron cierta opinión a favor de el señor Gutiérrez, que dice que podría ser una buena opción y que ya incluso algunos de los integrantes de la bancada tienen opinión favorable hacia su candidatura, pese a los cuestionamientos en el pasado que tiene y actualmente el señor Gutiérrez. En ese sentido, ¿usted cree que el Congreso, este Congreso en particular, el Congreso que fue elegido en el gobierno también junto a Pedro Castillo, tiene las credenciales para ser
esta elección a defensor del pueblo, teniendo en cuenta que también tuvieron la elección de los integrantes del Tribunal Constitucional y tampoco han tenido un buen desempeño a lo largo del tiempo, en este tiempo, al menos? Eh, yo te digo de manera objetiva, ¿no? Te lo digo de manera objetiva lo siguiente, y es que es competencia del Congreso que ha sido elegido por los ciudadanos con la composición que tiene. Lo que no puede controlar los ciudadanos es la descomposición que luego se presenta a los pocos días de instalado, que se migran, los parlamentarios migran de una bancada a otra, empiezan 6, 7 bancadas y pasan a tener más de 10 o hasta casi 14. eh, y luego, claro, la erosión del principio representativo que termina muchas veces en intereses individuales y no o corporativos o ideológicos y no más bien ligados al principio representativo directo con la población que los elige, ¿no? Ellos, yo digo, tienen la competencia para hacerlo y lo harán. La labor de la prensa es lo que están haciendo ustedes muy bien, es decir, manifestar como medio sus observaciones respecto a uno de los candidatos, teniendo en cuenta que las últimas reformas de la Constitución y también legales han colocado al defensor del pueblo en una categoría, ¿no? En que tiene un claro vínculo, pues, ya no solo como litigante, sino como litigante en materia de garantías constitucionales, sino además como una institución que también puede determinar la conformación de quienes van a elegir y ratificar los próximos jueces, ¿no? Y todo eso trae suspicacias, ¿no? Entonces, al final, cuando se hace este tipo de reformas, terminan, por ejemplo, primero no solamente ya yendo contra la voluntad constituyente, sino yendo contra la naturaleza de la institución en sí, ¿no? Entonces le han dado un realce, por cierto que lo tiene, pero un realce desviado, ¿no? A su debido a su debida camino, ¿no? Que es el, la protección del ciudadano de cualquier abuso de la administración pública, ¿no? Entonces, todas las observaciones que puedan hacer los candidatos que estén y cuestionar a los parlamentarios que estén apoyando cualquier candidatura que parezca no idónea, ¿no? Para el cargo, pues se tiene que realizar, ¿no? Yo me limito a hablar del tema, digamos, creo, contextual de lo que está ocurriendo, porque esto va a ser una película que se repite con otros nombres, ¿no? De Claro. acá a futuro, pero elección. ¿Y qué podría pasar si es que un candidato tan cuestionado es elegido como defensor del pueblo? ¿Qué queda si es que el Congreso, a pesar de que tiene dentro de sus facultades elegir al defensor del pueblo, elige a una persona bastante cuestionada, así como cuestionaba también la elección o la designación de ministros en la época de Pedro Castillo? ¿Qué queda por Bueno, hacer? Bueno, ¿no? Eso mismo, esa misma pregunta es tal cual, Mayra, la que se dio hacia los ciudadanos con el jefe Pedro Castillo, ¿no? Entonces, es la misma situación, o sea, pero a nivel ya presidencial, ¿no? Que personifica la nación, jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de sus fuerzas armadas y policiales, ¿no? O sea, todo lo que está detrás del rótulo presidente de la República, ¿no? Sería en cualquier candidato que no sea idóneo a una alta magistratura como miembro del tribunal, como miembro del Defensor del Pueblo, como director del Banco Central de Reserva, ¿no? Superintendente de seguros, ¿no? Contralor general, ¿no? Pues puede ocasionar un grave daño evidentemente a la institucionalidad, ¿no? De la posición que ocupa porque es alto funcionario precisamente por las responsabilidades que lleva consigo, ¿no? Entonces yo lo extiendo a todos los casos. Y es que si los representantes tienen la competencia, la labor, ¿no? De la prensa, ¿no? Como y fomentar y estimular la libertad de expresión, es que tú estás haciendo ahora conmigo, preguntándome, ¿no? Es decir que ante cualquier irregularidad, cualquier observación que se tenga respecto a cualquier candidato en cualquier instancia, pues la prensa tiene que advertirle y ejercer la presión que debe ejercer para que el ciudadano esté al tanto, ¿no? De las consecuencias, ¿no? De cualquier candidatura que pueda ser riesgosa, ¿no? A los intereses del país. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Hackanson, por estar este tiempo con nosotros analizando estas aristas. Es importante también saber que sí, es facultad del Congreso de la República, una facultad constitucional porque está dentro de sus prerrogativas, pero también hay que poner la alerta de quienes se están considerando para tamaña encargatura, donde la principal responsabilidad es con los ciudadanos y para los ciudadanos.
Muchísimas gracias. A ti, Mayra, muchísimas gracias. La labor que hacen precisamente está en eso, en informar a todos los ciudadanos cualquier alerta, ¿no? Que pueda poner en riesgo la salud de la institución del país. Gracias a ti. Muy bien. Muchísimas gracias. Era entonces Carlos Hackanson, él es abogado constitucionalista que nos estaba hablando de las facultades del Congreso de la República. Sin embargo, ha sido esta una elección politizada porque, vamos, estamos hablando de una persona que debería de tener las credenciales. Hay requisitos para ser defensor del pueblo y al parecer Josué Gutiérrez no estaría encajando en ninguno de estos. Su hoja de vida habla más por él que su propio trabajo. Nosotros vamos a hablar de eso seguramente más adelante, pero vamos a regresar con más información.